decidimos dedicarle una hora digamos, en general venimos con todo con charlas de 30 minutos, pero en este caso, digamos, decidimos dedicarle una hora y algún panel, algunos invitados que sumamos al panel para que la última parte sea más interactiva a lo que tiene que ver con receta digital acá en Argentina. Digamos, es un proyecto que arrancó ya hace un tiempo largo, deben ser unos 6 años por ahí, o 5, digamos, de que se arrancó con el proyecto. Y fue evolucionando y hoy está en un estadio bastante maduro y, digamos, con mucha necesidad, con sistemas que se movieron, con gente que lo empezó a implementar, con distintos elementos que fueron haciendo que hoy sea una realidad, digamos, la receta digital en Argentina. Entonces, cuando, digamos, tenemos muchos sistemas generando receta digital, tenemos la receta digital interoperable, definida por el Ministerio de Salud de la Nación, y ahí, digamos, tenemos otro color, otro, otro sabor, y por eso queríamos consultarlo. Dentro de quienes lideran un poco todo el proyecto de receta por el lado del Ministerio es el doctor Martín Díaz, sí, también conocido y amigo de la casa, que desde su rol de líder de proyecto y de consultor digamos, y experto en interoperabilidad, incluso trabajando para OPS, impulsa todo el proyecto en general casi todos los proyectos que tienen que ver con interoperabilidad, en lo que tiene que ver con la división del ministerio en la que lleva a cargo Rodrigo Creiner. Así que la idea es, en 5 minutos más o menos, contarle el estado del proyecto. Después Diego técnicamente nos va a contar qué es lo que hay que hacer para tener el proyecto. Después le vamos a contar cómo fueron las pruebas, los conectatones, qué resultado tuvimos. Y después le vamos a contar, digamos, a hablar con gente que realmente estuvo trabajando en esto. Gente de OSDE, gente de la provincia de La Rioja, gente de DOC 24. Digamos, buscamos tratar de agarrar stakeholders distintos, de distintos palos, digamos, de distintas áreas, como para entender y saber qué es lo que hicieron y cómo lo vivieron y qué es lo que trabajamos. Y después vamos a ver qué es lo que nos falta, digamos, qué es lo que nos depara el futuro en ese aspecto. Así que, Martín, todo tuyo, bienvenido. Muchísimas gracias por estar y por compartir la idea con nosotros. Muchísimas gracias por la presentación y por la invitación. Es un placer compartir un poco el trabajo que estamos llevando a cabo en el Ministerio de Salud de la Nación. Voy a hablar yo en nombre de un equipo, pues soy la cara bonita, digamos, pero después está también Inés Otegui dentro del equipo y Fernando Gacino. Somos los tres que estamos trabajando en esto, más algunos desarrolladores más que van rotando, pero ese es el equipo, junto obviamente con los directores, bueno, que nos nombraste, Rodrigo, y las directoras de línea, Susana Arzumendi y Ale Rosés. ¿Yo puedo compartir pantalla, Fer? Sí, señor, deberías. Muy bien. Espérate que... Un segundo. Acá intento... quiero... esta pantalla... Ahí debería empezar a compartirse. ¿Puede ser? Dice, ¿hay problemas de audio? Te escucho medio lejos, como con medio con eco, como que estás. Dame un segundo a ver si lo mejoro. Sí, ya sé por qué. Como te dice Ahora para se... entrada del micrófono. ¿Ahí se escucha mejor? Ahí sí. Bien. ¿Están viendo la pantalla de la presentación? Sí, señor. Perfecto. Bueno, el título del proyecto es Erradicar Receta Digital Interoperable. Es un proyecto que estamos llevando, como decía Fer, desde hace algunos años. 4 para 5 era la respuesta correcta. Era 2019 que habíamos arrancado. Y es un proyecto del Ministerio de Salud de la Nación en la República Argentina y contamos obviamente con el apoyo técnico de HL7 Argentina, porque es un proyecto basado en FHIR, por lo menos en esta última parte, con seguridad. Al principio no era tanto, pero bueno, hoy sí lo es. Bien, la idea era contarles un poco, bueno, me presento rápidamente, soy yo me presento Fer, así que nada, después les dejo el tiempo para que lo vean. Era un poco contarles cuál era el escenario actual o semiactual, digamos, de
prescripción de medicamentos en Argentina. Hasta el marzo del 2020 las únicas recetas válidas eran recetas firmadas en papel de forma manual por los profesionales prescriptores. Eso es lo que decía la ley vigente hasta ese momento, una ley de 1968. Bueno, en marzo vieron que pasaron algunas cosas en el mundo y en abril, por la pandemia de COVID, justamente se habilita la digitalización de imágenes de recetas y el envío de las mismas. Un pequeño comentario ahí. Existían ya algunas recetas que podríamos denominar digitalizadas, si querés, que eran impresiones digamos, de una printer, de una impresora, valga la redundancia, y la firmábamos los médicos y eventualmente le poníamos la fecha o alguna cosita así, y eso era de uso común, vamos a decir. Pero no existía el concepto de receta digital interoperable, por lo menos desde en cuanto al marco normativo. En agosto de 2020 se promulga lo que se llama la Ley de Receta Digital, la Ley 27.553, que le da justamente marco normativo, por lo menos general en una primera instancia, a este concepto de receta digital interoperable, a pesar de que, como decíamos, desde el 2019 se venía trabajando desde el punto de vista técnico en tratar de consensuar con todos los actores que tiene ahora vamos a ver un poquito de eso, con todos los actores que tiene este proyecto, este proceso, perdón, para tratar de atender las necesidades de todos. Recién en diciembre del 2022, y producto un poco de eso de abril del 2020, de la digitalización de imágenes, se termina eliminando la digitalización de imágenes de recetas, se da por terminada, digamos, la pandemia, y de hecho después fue prorrogado hasta el 28 del 2 del 2023, porque fue medio un desastre. El problema era que había mucho fraude de receta con el tema entonces se había vuelto medio incontrolable el asunto y era algo necesario para hacer. El tema es que todavía no estaba reglamentada la ley, que había sido promulgada en agosto del 2020, entonces en marzo del 2023, concomitante con la eliminación de la digitalización de imágenes de recetas, se reglamenta la ley de receta digital con el decreto reglamentario 98/23, o sea, este año, en marzo, y ahí comienza, digamos, todo el otro mundo, junto con el decreto reglamentario y una serie de instrumentos normativos que apoyan, digamos, esta reglamentación, y son dos o tres cosas. Se reglamenta junta la receta, se llama Ley de Receta Digital, pero en realidad es Ley de Receta Digital y teleasistencia. Entonces también se reglamenta para plataformas de teleasistencia, una implementación progresiva con una inscripción en un lugar, digamos, para que se inscriban las diferentes plataformas, sea de la asistencia de receta digital hasta el 31 de diciembre del 2023, y se genera la creación de un equipo técnico para establecer los requisitos de aprobación, que es un poco lo que estamos todavía aún trabajando, y el 1 de marzo del 2024 comienzan a regir estos requisitos, que son los que tienen ahí en el cuadrito de requisitos, y algunas cuestiones también relacionadas con el tema de plataformas. También en esta normativa de reglamentación de la ley se promueve algo que se llama licencia sanitaria federal, que no es más que los registros de los profesionales de salud, que pueden ya sea emitir recetas o hacer teleasistencia en el REFEPS, pero dándoles un número identificatorio único en todo el territorio de la nación y con vigencia en todo el territorio de la nación para evitar cuestiones relacionadas con jurisdicción a la hora de hacer recetas o hacer teleasistencia, sobre todo en la parte de teleasistencia. Para redondear y para cerrar el tema de escenario actual, que eran 5 minutos, hoy en día existen varias propuestas de sistema de prescripción, validación y despacho de privados, pero adolecen de los mismos problemas: desintegración, o sea, trabajan para un grupo, digamos, cerrado de pacientes, un grupo cerrado de farmacias o cobertura, imposibilidad de interoperar en la mayoría de los casos. Hay algunas excepciones que interoperan con algunos entre sí, pero no con todos potencialmente. Hay ausencia de estándares en muchos casos. Circuitos cerrados de procesos, como decíamos recién, y el tema de la otra lista, digamos, de este asunto, que es la fiscalización en papel de los procesos para evitar fraude de recetas. Son procesos muy engorrosos, ¿sí? Genera una serie de registros ad hoc que tienen que llevar las farmacias, tienen que llevar los prescriptores y demás, para tratar justamente de evitar que se venda 2 veces el mismo medicamento con una receta, o que la receta sea espuria, o cuestiones por el estilo. Bien, ¿cuáles son los deseos para receta digital? O en ese momento, cuando se empezó a hablar de esto, ¿cuáles eran los deseos? Bueno, obviamente que fuera sin papeles, por eso digital. Que tuviera firma digital, que simplifique los procesos administrativos actuales, sobre todo la fiscalización,
que facilite cuestiones de prevención de efectos adversos, errores, abusos, fraude e incluso vigilancia, que permita vigilancia clínica, que integre desarrollos existentes, tanto en financiadores como sistemas asistenciales, o sea, que no haya que hacer desarrollo de nuevos, sino más bien integrar los existentes, y que obviamente baje costos y esfuerzos de implementación. Esos serán los deseos, veremos a ver si los cumplimos o no. Y para cerrar esta primera parte, se identifican como tres perfiles de sistemas, actores involucrados en este proceso de receta digital, que básicamente, simplemente para que todos hablemos ahora el mismo idioma, cuando le pase la palabra a Diego, hay un perfil de prescriptores, que son los que generan la receta, los perfiles que realmente son sistemas o inmersos en un sistema de información sanitario, muy bien standalone, pero lo que hacen es generar una receta, para que esa receta después el paciente pueda ir a adquirir esa medicación en una farmacia. Hay un grupo de sistemas que llaman validadores, un rol de validadores que aplican reglas de negocios a esas recetas, que realmente son financiadores, que dicen, mira, te cubro tanto porcentaje de descuento, o este medicamento ya pasaste el tope de lo que puedes comprar, o la regla de negocio que fuera, pero que actúan como sistemas que están metidos en el proceso y que validan justamente las recetas generadas por los prescriptores. Y finalmente los dispensadores, que no son más que las farmacias, digamos, como ejemplo arquetípico, que son los que finalmente despachan o dispensan la medicación al paciente. Identificados esos tres grupos, se hicieron muchas reuniones para tratar de levantar, digamos, todos los requerimientos de cada uno de estos y tratar de ver desacuerdo. Son roles, porque ya vi pasar una pregunta por el chat, son roles. Obviamente un mismo sistema podría cumplir con los tres. Charlemos un segundo de si puede ser prescriptor y dispensador, porque por ley no se puede hacer eso, pero no importa, digo, potencialmente podría hacerlo. Pero bueno, no me quiero adelantar a las preguntas y creo que en la próxima diapo viene la presentación. Sí, todo suyo, Amílcar, dejo de compartir. Amílcar, mientras Bueno, él pasa a mismo de antes, compartir. soy el mismo de antes que estaba antes. Así que digo yo que estaba antes. Sí, si tendríamos dos. No es mucho, no entran en el mundo. Ahí está. Bueno, esta es la guía. Todas las guías de implementación de Fire, la mayoría, si están bien hechas, tienen estas secciones, ¿sí? El inicio, objetivos, conformidad, casos de uso, actores y operaciones, artefactos, terminología, recomendaciones, seguridad, pruebas y otros recursos. Esta es la casa de la guía, el home. Acá más o menos explicamos para qué sirve esta guía, ¿sí? Una introducción, qué es lo que trata de cubrir, quién debería leer esta guía y cómo se lee. Y los actores que definió Martín. Acá hay alguno más, pero bueno, básicamente agregamos el bus, que se encarga de juntar a todos los demás. Y los repositorios. Los repositorios, sí, que guardan nada más y disponibilizan la receta. Los objetivos es cumplir con lo que dijo Martín que querían en su lista de deseos y con la normativa que está ahí abajo. Los casos de uso son los más interesantes, ¿sí? Primero obtener un endpoint de un validador, registrar la receta en el repositorio. Estuvimos trabajando en realidad este año más que nada en este caso de uso, en poder registrar una receta nueva en un repositorio. O sea, el prescriptor genera un bundle de recetas, vamos a ver qué es un bundle. El bus lo dirige al repositorio, el repositorio responde por OK o por error, y el bus devuelve este mensaje al prescriptor. Y la siguiente interacción que tenemos definida, porque todavía no definimos oficialmente la parte que viene después de la prescripción, que sería la dispensa, sería obtener una colección de recetas a partir de el identificador de la receta, del grupo de renglones de la receta, más el DNI del paciente. Y la parte que nos incumbe en cuanto a la definición en Fire es la de artefactos. Estos son los artefactos definidos en la guía. Los artefactos, el primer artefacto que definimos son los modelos lógicos.
Los modelos lógicos son una construcción bastante reciente en las guías de implementación FHIR, que nos explican qué es lo que los stakeholders, los que están reunidos para consenso, más allá de lo tecnológico, más allá de cómo escribir en FHIR lo que queremos que haya en las interacciones, cómo se compone eso en forma lógica. Entonces, en forma lógica no tenemos recursos FHIR, sino que tenemos los datos que queremos intercambiar. Esto más que nada para que ustedes puedan eh, mapearlo desde su sistema. Su sistema debe tener todos estos elementos de datos y esto es lo mínimo que tenemos que intercambiar. Fíjense que casi todas las cardinalidades son 1 a 1. ¿Sí? Las cardinales 0 a 1 serían opcionales, pero acá acá no estamos definiendo el formato en cual vamos a intercambiar en FHIR la información, sino que son los datos en forma conceptual. ¿Qué información queremos intercambiar en forma conceptual y qué es cada cosa? Y un tipo de datos que, si bien es FHIR, es bastante genérico, no estamos todavía haciendo ninguna restricción particular. Esto para receta y para dispensa. Entonces, en la receta, por ejemplo, decimos tiene que tener el endpoint del repositorio, la identificación de la receta o del grupo, el estado, la fecha de creación, la fecha de validez, la prioridad, el paciente o los datos del paciente, los datos de cobertura, qué medicamento estamos prescribiendo, la posología, la cantidad de envases, sustitución, los diagnósticos o problemas que permiten generar esta receta, el prescriptor, el lugar de prescripción y el establecimiento y una nota. Eso es lo que queremos representar en nuestro recurso FHIR, nuestros recursos FHIR. Entonces, sí, después tenemos los recursos FHIR que definimos para representar ese modelo lógico. No entro el de dispensa porque no sé en qué estado están, no quiero quemar, pobrecito. Entonces, tengo los datos de prescripción y acá sí, son perfiles FHIR. El perfil FHIR de prescripción es un medication request. Y aquí van a tener siempre, si quieren aprender cómo se lee esta tabla, acá está el nombre del elemento FHIR, acá está la cardinalidad, cuando es 1 significa que es obligatorio, cuando es 0 a 1 pero tiene una S es que es condicional, que a veces que podría no estar si se dan las condiciones para que no esté, y si es 1 a n quiere decir que se pueden incluir varios elementos de esos que están en esa línea. Por ejemplo, podríamos tener varias codificaciones. 1 a n. En el tipo van a tener el tipo de datos. Cuando el tipo de datos es en minúscula, es el tipo de datos de Internet simple. Cuando es en mayúscula, es un objeto FHIR que puede tener varios elementos adentro. Cuando dice no solamente el tipo de datos, sino una especialización del tipo de datos, por ejemplo, referencia a datos de paciente RDR, quiere decir que hay una especialización. No es un patient cualquiera, es un patient definido por esta guía, o podría ser por otra. Si siguen el link, van a ver cómo está definido un paciente para esta guía. En todos los casos tratamos de poner lo mínimo indispensable según la regulación, ¿sí? Hacer lo menos restrictivos posibles y lo más livianos posibles en lo que estamos pidiendo. La medicación está incluida el código genérico y el comercial, por cualquiera de los, podemos poner los dos, pero el genérico es obligatorio, si se fijan. El sujeto sería el paciente, el prescriptor sería el requester. Se debe incluir la cobertura y el resto de los elementos me parece que es opcional. Por ejemplo, en la instrucción de dosificación o las instrucciones para el paciente. Pero es más soporte. Después van a tener también la terminología, que está definida en otro lado, pero aquí ya están los elementos con su terminología especificada. Por ejemplo, para la razón del estado de medicación, tenemos este value set que viene de este código de motivos de cambio de estado. Para los medicamentos genéricos tenemos los códigos de medicamentos genéricos en SNOME-ST Argentina. Para comerciales, los comerciales en SNOME-ST Argentina. Para problemas de salud, los códigos de problemas de salud en SNOME-ST Argentina. Si lo sigo, Martín me trae algo, voy a tratar de seguir a ver qué pasa. ¿Es muy arriesgado? Voy. Con fe, vamos con fe. Con fe, con fe, con fe. Vamos. No, hay poquitos, sí. Todavía no estamos Solo ampliando la David lista. para Tiene catalogar. ejemplos.
Estos son los ejemplos válidos para este momento de la guía. Cuando terminemos la guía, van a estar todos los medicamentos genéricos de Snow BCT Argentina. Entonces, definimos cada uno de los artefactos, y para cada artefacto, la terminología y la cardinalidad de los elementos. ¿Hay un ejemplo para cada uno? Sí, hay un ejemplo para cada uno. En este caso, un ejemplo de dato de prescripción. En JSON está el status, el intent, que va a ser siempre orden, los códigos de medicación, el paciente, la referencia a la ubicación, la fecha en la cual fue generado la prescripción, quién fue el que hizo el pedido, el código de diagnóstico de la razón por la cual piden este medicamento, el identificador único de la receta, que va a ser el QR, el seguro o cobertura, y la instrucción de dosis y la cantidad de envases que están pidiendo. Esto responde en Fire al mapeo, al modelo lógico que teníamos. Me parece que estaba trabajando en mapeo específico del modelo lógico INE, ¿no? Después vamos a tener un capítulo de la guía que va a decir cómo cada uno de esos elementos lógicos que vimos se expresa en Fire. Claro, Lo un último que comentario está ahí, en... ¿Cómo? un comentario chiquito, digo, la guía que estamos viendo, que es la que está publicada, es la guía que utilizamos para la Conectatón. Esto fue evolucionando en el tiempo y ya hay algunas cosas cambiadas, algunas cosas, como decía Diego, por ejemplo, el mapeo de modelo lógico contra recursos que ya está avanzado y demás. Estamos viendo la guía que se usó para la Conectatón, que podemos saber de qué se trata y todo eso. Así que nada, eso comentario más. Bueno, el resto de los artefactos son todos los value sets y los cosystems. Los cosystems son los que están definidos en esta guía, los conjuntos de conceptos definidos por la guía, por ejemplo, los motivos de cambio de estado, los métodos de administración. Y los value sets son cómo usamos esos cosystems o otros cosystems para validar elementos en nuestros artefactos de interoperabilidad. Y finalmente van a ver los ejemplos, que son instancias de ejemplo de esta misma guía. Creo que hay un registro de prescripción completo acá lo podemos ver. Este es el registro completo de prescripción, tratamos de usar un bundle lo más estándar posible. Tiene todos los elementos, el medication request, el patient, el coverage, el practitioner y el location. Esto es lo mínimo requerido por la legislación. Terminología lo vimos, no sé si hay recomendaciones, todavía no. Seguridad todavía no está definida, va a ser la misma que en la Red Nacional de Salud Digital. Y hay una colección en Postman para los que quieren probar. Si ustedes tocan Running Postman, pueden jugar con nuestro server y hacer como si estuvieran en la Conectatón, pero no hay una Conectatón ahora, así que ustedes pueden jugar y probar, mandar cosas o a ver qué les responde el servidor. Yo terminé, me parece. Hice rápido. Bueno, bien, tenemos un par de preguntas antes de que arranquemos, digamos, o antes de empezar con cosas. Algunas que te pegan derecho al plexo, Martín. Poner la patología exactamente en las Obras cosas que se sociales. solicitan. ¿No es una violación al secreto profesional? No sé si entiendo bien la pregunta. A ver, Diagnóstico. no, sí, sí, digo, pero las recetas son documentos clínicos y están bajo el secreto profesional. Digamos, es una relación entre el médico que prescribe y el farmacéutico que dispensa. No termino de entender bien cuál sería la violación. Me pierdo esa parte. Por eso digo, no sé si entiendo bien la pregunta. Bueno, veamos a Elina. ¿Querés consultar propiamente, Elina? Y te puedo dar para que abras micrófono, digamos, si querés, como para tener, eh, si podés preguntar, yo te puedo dar acceso la tengo que encontrar, pero ya la voy a encontrar. No somos Tengo, 150, pero espera, claro, ahí Elina. está. Ahora me Ahí está. escucho. Ahí sí te escuchamos, Elina. Muchas gracias. Primero, agradecerles muchísimo la exposición. Y segundo,
quiero clarificar, porque hoy en día, sin hablar de la receta digital, las obras sociales requieren, para poder tramitar el medicamento, que se le ponga cuál es el diagnóstico abajo. Este no es un tema de las digitales, pero es una pregunta que incluye si esto está incorporado o no en las digitales, un tema que para mí es de gran provocación, y es cómo es esto que las obras sociales lo requieren cuando por detrás está el secreto profesional. ¿Se comprende ahora? Sí, sí, entiendo lo que dice. La primera respuesta que tengo con respecto a por qué las obras sociales lo requieren, creo que lo entiendo y es por un tema No de escucho compatibilidad. bien, no escucho bien. Eh, no sé cómo mejorarlo. A ver. Parece como que volvió a Eh, estar lejos. Estás un poco volvieron lejos. submarinesco, digamos. Estás como dentro de un submarino, pero pequeño. O sea, ahora me escuchan mejor. Sí. No, igual, como que la Ponele. entrada de tu micrófono es otra, no sé por qué. O El el eco de microfonazo que hablar. tengo. Es hermoso. Por eso, bueno, intento hablar lo más Ahí claro está, posible. ahí está, ahí Eh, está. la receta tiene un diagnóstico, digo, y no sé si está bien o mal que lo tenga desde el punto de vista de la obra social y esto que planteas vos, Elina. Mi punto es, la receta es un documento clínico y digital, analógico, como sea, y como tal tiene información clínica, como todos los documentos clínicos, y están resguardados por, o están, perdón, no resguardados, sino tienen que responder a el secreto profesional. Y no encuentro la violación, digamos, en eso, ni con las obras sociales, ni nada. No termino quizás yo de entender la pregunta. Si querés, después yo dejo mi mail y charlamos en particular. O si alguien lo entiende mejor, y con gusto, si lo Sí, puede contestar Elina. bárbaro. Paso siguiente. La interoperabilidad de la receta digital, ¿entre qué organismos sería? ¿Cómo sería el uso por pacientes, digamos? Entiendo que Si entre... quieren, ahora, posterior a esto, que yo te iba a mostrar lo de la conectatona, hay una diapo que muestra cómo es el diagrama de secuencia. Así que lo vemos ahí. Perfecto. Para Juan, la dispensación también estaría en Fire, sí, señor. ¿Sí? Hay un recurso en Medication Displace, así que sí. Tenemos María Victoria pregunta, ¿qué ocurriría si el profesional quiere prescribir un medicamento que es nuevo y no se encuentra en el listado? ¿Se presenta alguna alternativa para permitir su realización? Sí, el value set de medicamentos es extensible, con lo cual podría ser. De hecho, en la última versión de la guía, no sé si está Inés conectada para que me dé una mano, pero la última versión que habíamos puesto de la guía era preferiblemente SNOMED y eventualmente, si no, el código que tengas con la descripción que tengas, mientras yo después pueda entender qué dice ahí, digamos. O sea que a priori para ese caso de uso que está planteando estaría cubierto por este tema de la extensibilidad del value set. Bárbaro. En la práctica, Guido pregunta, dice, en la práctica muchos sistemas trabajan con Alfabeta. ¿Tienen contemplado algo de esto? Algunos artículos tienen su mapeo a SNOMED, pero otros no, no en todos los casos. Y lo mismo Es parecida a la descartable. respuesta, es parecida a la Ah, respuesta a la anterior. Digo, vos podés poner lo que quieras, digamos, para identificar. Preferiblemente SNOMED, pero si no tenés SNOMED, pon Alfabeta. Igual la descripción o la codificación de artículos de Alfabeta anda bastante bien, ponele para los comerciales, pero la prescripción es por genérico en Argentina y Alfabeta directamente no tiene genéricos como concepto, digamos, hay que construirlo, hay que darle un par de vueltas para que se arme. Entonces, ahí está la discusión de Alfabeta sí, Alfabeta, Kairos, cualquiera de las comerciales que brindan catálogos de medicamentos, ¿no? Así que eso. Y por otro lado, digo, hay, creo que lo dice, sí, que hay un mapeo de Alfabeta a SNOMED, digo, de SNOMED Alfabeta, no sé si es bidireccional, dando vueltas por ahí, pero creo que el mismo Alfabeta te lo vende como producto, el mapeo a SNOMED. Si tenés Alfabeta, pedile que te lo den. bárbaro.
Bueno, lo mismo para descartables, digamos. Supongo que es más o menos parecido. La parte del scope de este proyecto es para medicamentos, Solo digamos, medicamentos. porque es todo un problema aparte de medicamentos y no magistrales, que serían las dos cosas que excluimos, descartables y magistrales para una etapa posterior. Bárbaro. Y bueno, otra de medicamentos, Marcelo pregunta cada cuánto se actualiza el listado de genéricos. SNOMED City trabaja con ANMAT y, a ver, la actualización de SNOMED seguro es cada 6 meses. No sé si la actualizan cada menos. Estimo que sí, pero por la práctica, por verlo. Debe ser menor. No tengo el dato exacto. Cada 6 meses seguro, pero pareciera ser cada más frecuencia, o sea, menos tiempo. Bien. Bueno, José dice, nosotros como desarrolladores de software tenemos receta electrónica y el problema que encontramos es que no todas las obras sociales barra farmacias las aceptan a partir de que cumplimos con la ley. ¿Qué proponen de, digamos, cómo podemos integrarnos con validadores bien o con los que dispensan, digamos? En realidad, a la fecha, a ver, va a sonar raro lo que voy a decir, pero es conceptualmente correcto. Ninguna receta digital ni ninguna receta electrónica cumple con ninguna norma porque no existe la norma fina todavía, digamos. O sea, cumplen, digamos, con lo que dice la reglamentación, pero a la reglamentación le falta especificidad en algunas cosas y la transacción de esas recetas implica justamente esto que estaba mostrando Diego en la parte anterior, de hacerlo a través de una metodología, con una mensajería en particular, con una estándar, con una semántica en particular y con una sintaxis en particular. Hasta donde sabemos, digamos, pero porque digamos, somos los que estamos llevando esto adelante, no hay nadie que cumpla con esto al 100% de los casos, así que a lo que voy es, hasta que eso no suceda, no hay integración posible entre farmacias y dispensas. Hay integraciones, de hecho, digamos, como decía Fercam al principio, hay empresas que hacen recetas digitales o electrónicas, depende de con quién hables y cómo le digan, pero nada, es medio la que te criaste y por eso no podés tener, como dice tu pregunta, integración con algunas obras sociales o farmacias, porque no está garantizado. El rol del Estado en este proyecto es justamente garantizar una plataforma en la cual vos puedas generar una receta con tu sistema de prescripción, siguiendo las reglas, por supuesto, puestas por interoperabilidad, y que esa receta pueda ser consumida en cualquier farmacia del país, independientemente de quién la haya generado y dónde. Digamos, para poder garantizar eso hay que establecer ciertos estándares, y eso es lo que estándares, no solamente, insisto, FHIR, SNOMED, etcétera, sino también perfilado de cómo esos documentos se transaccionan y, bueno, todo lo que está en la guía que nos comentaba Diego. No sé si me embrollé o contesté, no sé si Diego o Fer quieren agregar algo a No, eso. no. No, sería embrollarla más. Sí, ya agregaron. No, y bueno, y Damián, que en realidad sí yo creo que no va más allá de esto, digo, porque hoy ya pasa, no sé si es por ley o qué, pero digamos lo que dice que lo que decía Elina es que las obras sociales supuestamente no deberían exigir poner el diagnóstico en una receta porque necesitarían el consentimiento del paciente para poner el diagnóstico, pero eso ya ocurre hoy en papel, digamos, y entiendo que es por un tema de auditoría y todo, no digo, no sé si por ley o por regla de las obras sociales o de quién paga o lo que fuera, digamos, pero hoy en todos los papeles de toda la receta, si no te ponen el diagnóstico, a mí me volvían a que le vaya a pedir al No médico que solo de mande otro dato. medicamentos, de cualquier cosa que te prescriban. Sí, por eso, digamos, así que digamos, no creo que tengamos dentro del scope eso. Y bueno, vamos a cerrar con esto y así vamos a las conclusiones de lo que ya prohibimos. Digamos, la última pregunta, como parece tanto, ¿consideran que el sistema de receta electrónica debe integrar la historia clínica? En la práctica sería muy bueno, sobre todo en el sistema público, para que la prescripción para pacientes crónicos, a quienes incluso se les pueda atender por telemedicina, colocando una alerta en el sistema para que el paciente realice obligatoriamente el control farmacológico. Bueno, digamos, lo voy a dejar a Martín que hable como médico, digamos, pero entiendo que hay aplicaciones que generan recetas electrónicas y son aisladas del mundo y solamente cumplen con la función de generar receta electrónica, y otras que están integradas a la historia clínica del paciente. Entiendo que, digamos, si yo lo tengo integrada a la historia clínica del paciente,
puedo llegar a tener mejor control, digamos, una visión más general del paciente, o puedo llegar a tener integrado con otras prescripciones previas del paciente o con problemas que tenga el paciente, como para poder tener algún decision support que me alerte o me dé alguna sugerencia, ajuste de dosis o lo que fuera en base a enfermedades previas del paciente. Pero no necesariamente, digamos. Yo creo que sería recomendable que estuviese dentro de la historia clínica para tener este contexto, ¿no? Que no solamente le estoy agarrando un papel y anotándolo sin tener ese cruce. Sí, sí, 100% de acuerdo. Sería recomendable, más no necesario. Eso, recomendable, no necesario. Em, Bueno, vamos a ver qué es lo qué es lo que nos dio, o qué es lo primero que hicimos, digamos, cuando empezamos a probar esta, esta receta, y quiénes lo probaron y cómo nos fue. Ok, antes de contarles un poco qué fue lo que hicimos en esa Conectatón, para que todos más o menos estemos hablando de lo mismo, les voy a contar así con una historieta, no es un diagrama de secuencia, ni mucho menos, más o menos cómo es el camino que recorrería la receta electrónica en el proyecto que estamos planteando. Obviamente, las recetas de medicamentos en contexto ambulatorio, que es el scope de este proyecto, que son generadas o por médicos, o por odontólogos, o por obstetras, que son los 3 profesionales de salud que tienen por ley la capacidad de generar recetas, con un paciente adelante, por supuesto. Perdí el mouse, ahí lo encontré. Muy bien. Eso genera un documento digital, de vuelta, no imprime nada, no hay un papel, no escribe, etcétera, sino que es un documento digital, por supuesto, que se genera en una computadora y que se guarda en un repositorio. Ese repositorio obviamente también es un repositorio digital, ¿sí? Y eventualmente es pasible de ese documento ser validado por las reglas de negocio del financiador que tenga ese paciente. Y el financiador es un concepto bien amplio, puede ser una obra social, una prepaga, el sistema único público con un programa en particular, etc. Digamos, puede ser cualquier financiador. Sumar puede ser un financiador, Remediar puede ser un financiador, para poner ejemplos, ODE, qué sé yo, etc. Bien, esa receta es enviada, ¿sí?, a el bus de interoperabilidad, que es un actor del sistema de salud, que es un bus justamente de interoperabilidad, o sea, brinda servicios de interoperabilidad, y este bus es el que lo va a guardar en un repositorio, como decíamos antes. Es decir, el efector, el que genera la receta, le manda la receta al bus y el bus lo guarda en un repositorio. ¿En qué repositorio? El que le diga el prescriptor. Te dirán, ¿para qué lo haces pasar por el bus y no lo mandas directamente al repositorio? Para justamente establecer lazos de confianza, tener auditoría de la transacción, ¿no?, del contenido de la receta, y eventualmente después poder saber a dónde ir a buscarla más fácilmente. En una segunda instancia, el paciente se va de la consulta con su localizador identificador de receta, que puede ser un QR, un numerito, un aplicativo, lo que ustedes quieran, pero básicamente es una secuencia de datos. Y eso que lleva el paciente, eso que tiene el paciente, que insisto, puede ser un QR, un barcode impreso, un número o una aplicación, digamos, se lo presenta al farmacéutico. El farmacéutico lo que hace es, a través de su sistema informático de dispensa, preguntarle al bus, mira, tengo este localizador de receta, el bus se da vuelta, se lo pide, digamos, al repositorio, el repositorio vía bus se lo devuelve al sistema de dispensa. ¿Por qué el bus en el medio? De vuelta, para la auditoría, en este caso de la dispensa, no de la dispensa en sí, sino de la transacción, digamos, para justamente tratar de garantizar de alguna manera la identidad también de una primera etapa el prescriptor y una segunda etapa el dispensador. El dispensador, una vez recibida la información de qué contiene esa receta, puede hacer de vuelta este chequeo, digamos, de validación con el financiador. Habitualmente las validaciones se hacen en 2 instancias, una prevalidación, si querés, en la prescripción, una validación en nivel de dispensa, y si está todo ok y las reglas son conformes, le entrega la medicación al paciente y le avisa al bus que dispensó para que cancele esa receta en el repositorio, y esa receta quede guardada en el repositorio con toda su información de traqueo, pero sin posibilidades de ser dispensada nuevamente.
porque ya fue cancelada por la farmacia. Esa es la versión corta, digamos, de cómo sucede todo esto. Hay un modelito de datos que ya algo mostró Diego, pero lo voy a pasar muy rápido para que simplemente hacer énfasis en esto que decía Diego, de decir, bueno, mira, en realidad cada medicamento que yo prescriba es una receta en particular, eso se puede agrupar en agrupadores de recetas y está pensado así el modelo para que funcione. Y eventualmente, que en el momento de la dispensa se van a agregar otros datos como el profesional de dispensa y el dominio de dispensa. Pero cada uno de estos datos va a tener un origen estándar. Por ejemplo, el paciente va a tener que estar en el federador de pacientes, el financiador tiene que estar en un registro de financiadores. Todos son servicios del mismo bus que eventualmente se pueden consumir online o consumir previamente y tener identificados a los prescriptores, a los dominios prescriptores, a los dominios de dispensa, a los profesionales de dispensa, eventualmente el genérico y el comercial, como decíamos antes, y demás. Bueno, esta es un poco para que todos hablemos más o menos el mismo idioma. Lo que se hicieron muchas reuniones durante todo este tiempo que decía FERCAM para tratar de hablar con los diferentes actores y consensuar el modelo y los diagramas de interacción. Y finalmente, en septiembre del 2023, se realizó lo que se llamó una conectatón. Una conectatón. Conectatón es una argentinización a esta altura de la palabra conectatón, que es un anagrama de connectivity maratón, una maratón de conectividad, donde básicamente lo que se intenta es probar la conexión de diferentes sistemas de información según una especificación consensuada. ¿Cuál era nuestra especificación consensuada? Nuestro guía de implementación de receta digital interoperable. Vinieron diferentes sistemas, sobre todo prescriptores y financiadores, y utilizando esta especificación intentaron conectarse entre sí. Uno hacía de prescriptor y le mandaba la receta a otro para que se la validara, o uno hacía de prescriptor y la mandaba la receta a un repositorio para ver si el repositorio se le daba por buena y se la guardaba. Y eventualmente después también dimos un pasito más, que era tratar de hacer de farmacia, digamos, y obtener esa receta desde el repositorio para ver si funcionaba. Hubo más de 50 más de 50 personas trabajando, fueron 10 grupos que trabajamos durante 2 días, 2 tardes, digamos, tratando de ir realizando estos casos de uso. Y, a ver, el principal producto de una conectatón es el refinamiento de la especificación que se testea, o sea, tratar de encontrar errores, que era lo que promovíamos, y tratar de mejorarla para una eventual segunda vuelta o alcanzar un nivel de madurez interesante, digamos. Este es un ejemplo de un caso de uso, este es el caso de uso número 1, donde le dábamos una serie de datos a los prescriptores, a los que hacían el sistema prescriptor, y sea que lo escribían a mano en un bloc de notas en JSON, lo generaban en alguna herramienta un poco más sofisticada, o tenían un sistema de información que podían cargar toda esta información y envían una receta, cualquiera fuera el caso de los 3, tenían que utilizar estos datos que les dábamos nosotros desde la organización para poder intentar en una primera instancia validar el recurso, validar el JSON como un JSON que respondiera a esta guía de implementación que nos mostró Diego antes y que fuera compliant con esa guía. Eventualmente, en una segunda oportunidad, hacer el post a el repositorio que publicamos ad hoc para la conectatón. El 100% en el primer día, por lo menos, se pudo, digamos, lograr este primer cometido de validar y registrar casi todos en el repositorio. Creo que validaron todos el primer día, y registrar el repositorio, los 9 grupos, no 10 como dije antes. Y el segundo día, el resto pudo realizar esa tarea y obtener una respuesta, digamos, de este repositorio, y en algunos de los casos, los que estaban usando sistemas de información, incluso mostrar en pantalla el contenido de la receta que habíamos generado. Había dos casos más que eran de complejidad creciente, con más medicamentos y cosas por el estilo. Esa fue la conectatón. Probamos estos, creo que vienen acá. Sí, probamos este que había mostrado Diego, de validación, o sea, un prescriptor envía el bundle de recetas, en este caso de una sola al bus, y el bus le contesta OK, error. El endpoint de validador no lo probamos esa vez. En una segunda parte probamos registrar recetas de un repositorio, el prescriptor se lo mandaba al bus y el bus lo
lo mandaba al repositorio, y el obtener colección de recetas, que era con una identificación de DNI, identificador de grupo. El sistema de farmacia le pedía al bus la receta y el bus se lo respondía. Lo simplificamos y sacamos al bus del medio para la Conectatón, pero básicamente el concepto es exactamente el mismo. Tenemos, por supuesto, conectatones a por venir. Todavía no tenemos fechas, pero esperemos que sea antes de fin de año, que no queda mucho. Para seguir probando, bueno, estos cambios que ahora les voy a contar cuáles fueron algunos que se generaron durante la Conectatón, y eventualmente la parte de dispensa, que es lo que falta registrar, la dispensa. Se identificaron varios casos, dentro de los casos de uso, de modificaciones que queríamos hacer, que se plantearon sobre la receta, y de hecho fueron todas incorporadas a la guía, casi todas, todavía no terminamos, a la guía. Por ejemplo, cuestiones relacionadas a esto que decíamos, creo que alguien lo había puesto en las preguntas, decir, che, mira, ¿qué pasa si no tengo el SNOMED? Bueno, nada, tenés que abrir el asunto para poder recibir otra cosa. Yo te puedo sugerir fuertemente que uses SNOMED, digamos, pero eventualmente dejar la puerta abierta para que se usen otras cosas. También había algunas cuestiones relacionadas ya la multiplicidad de medicamentos por receta, cuál era el límite y demás. En realidad, muchas de esas cosas quedaron del lado de las reglas de negocio del validador. Estrictamente, yo puedo poner N medicamentos en un grupo de recetas, digamos. Mientras esté bien identificado todo y prearmado todo cada uno, no habría ningún inconveniente. Bueno, la idea entonces, como decía antes, es incorporar estas modificaciones que fueron identificadas o que fueron discutidas durante y después en la última parte de la Conectatón, en la guía de implementación, y volver a correr una Conectatón mostrando esos cambios, o sea, los casos que ya vimos, estos casos de uso, y eventualmente los casos de uso que faltan, que son los de dispensa, y los dispensas y nada más. Y creo que ahí, bueno, está la guía que ya la pusieron en el chat, así que no se le proponga, y creo que hasta acá llegamos.